Charitu mi torgome, rizo come nyatro, nos comerin risho gomerin nyatro, Jerry has gomerin jon come, ri earth come nyono, ri pep come, ri pech come, ri train come. La lengua mazahua, o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, de los cuales 83.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñacho. Yapoma rotsa come nazeji. Rin rishu game nyatro, rin rishu game bonro. Alcate tsaha abonro. Teshkidea Juanit eke gato yan angusha tinira paya hanunarara si radango ya ñaki gamu dime hai mancheto onda que no vera paya divante vi ara para beña gamu dime hai mancheto shimai. Muy buenas tardes a todos, un gusto de saludarles nuevamente. Mi nombre es Jessica Roque. El día de hoy estamos una vez más pues, en una transmisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, pues el día de hoy, como recordaremos, el Día Internacional de la Mujer pues, fue instituido el 5 de septiembre de 1983 en honor a la lucha de Bartolina Sisa, una guerrera aymara que pues estuvo siempre en oposición y que estuvo luchando incansablemente en contra de la dominación colonial. Y bueno, el día de hoy, como motivo de conmemoración, queremos presentar a ustedes un conversatorio denominado La Mujer Indígena en la Administración Pública. En este conversatorio vamos a contar con la presencia de 4 mujeres funcionarias públicas que nos han tenido a bien acompañarnos, y lo que pretendemos en este conversatorio pues es visibilizar todas las problemáticas, los retos a los que han tenido que enfrentarse para poder posicionarse como funcionarias públicas, y sobre todo también dar a conocer los logros que han tenido y que han obtenido a través del desempeño de su trabajo. Como sabemos, pues las mujeres anteriormente solo se les podía ver en ciertos ámbitos, en su mayoría del hogar. Muy difícilmente las podíamos ver ejerciendo alguna función pública, y quizá desde las comunidades muy difícilmente podríamos ver a las mujeres ejerciendo algún cargo de la comunidad. Normalmente era pues destinado, ejercido por hombres, ¿no? Entonces, queremos dar a conocer los logros que estas mujeres han podido obtener. Y bueno, quisiera pues presentarlas. Todas son de distintos ámbitos. En primer lugar nos acompaña Cielo Magdalena Gómez López, quien a su vez me voy a permitir leer su semblanza, porque pues es importante que conozcamos pues el trabajo que ella viene realizando. Cielo nació en el municipio de Tenajapá, Chiapas. Es hablante del celtal, que es su lengua materna, del tzotzil, así como del inglés, español y francés. Después de haber terminado sus estudios de licenciatura en enseñanza del inglés por la Universidad Autónoma de Chiapas, migró a los Estados Unidos en 2005, en donde desde el año 2010 ha sido voluntaria en el Consulado Mexicano como intérprete para las lenguas tzotzil y celtal, así como en las cortes, cárceles, hospitales, escuelas, entre otras instituciones de este país. Es defensora de los derechos humanos de los inmigrantes y fundadora de Casa Chiapas, Tampa, en el estado de Florida.
Fue candidata por Morena como diputada migrante por el estado de Chiapas en las elecciones locales del 2015. Asimismo, ha recibido premios y reconocimientos en los Estados Unidos. Entre estos, en mayo del 2015 recibió el reconocimiento OTI desde el Palacio de Gobierno de la ciudad de Orlando, Florida. En noviembre del 2018 fue reconocida dentro de los 20 líderes más destacados en el área norte de la Bahía de Tampa, y el 23 de noviembre del 2019 fue galardonada con los premios Enfoque como Premio al Liderazgo bajo la categoría de Servicio Comunitaria Excepcional. Ha participado en actividades comunitarias como coordinadora o ponente, así como en distintas instituciones educativas tanto en los Estados Unidos como en México sobre temas de migración, educación, traducción e interpretación. En julio del 2019, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, INALI, le otorgó la certificación como intérprete de lengua indígena en el ámbito de administración y procuración de justicia. Actualmente está cursando la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad del Sur de Florida y en agosto del 2020 comenzó a trabajar en el Consulado de México en la ciudad de Orlando, Florida, y está a cargo de la ventanilla de atención integral para la mujer. Pues es parte de la semblanza de Cielo, quien el día de hoy nos estará compartiendo pues parte de sus experiencias y sobre todo de los retos a los que se ha enfrentado para poder lograr todas estas actividades. Asimismo, vamos a contar con la presencia de la doctora Xochitl Guadarrama Romero, quien actualmente es rectora de la Universidad Intercultural del Estado de México, de quien también me voy a permitir leer su semblanza. Su formación académica como doctora en Administración Pública, maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y licenciada en Sociología le ha permitido desde hace 15 años dedicar parte de su desempeño profesional a ser catedrática en diferentes instituciones de educación media superior y superior, entre las que destacan la Universidad Autónoma del Estado de México y en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Planeación Urbana y Regional. Ha colaborado en la realización de trabajos de investigación como la transformación de la ciudad mexicana, modos de vida y respuestas locales y regionales en el Colegio de México y las inundaciones y la pérdida económica en el sector campesino del norte del Estado de México con el Centro de Estudios Atmosféricos de la UNAM. Asimismo, publicó los artículos de La migración, ausencias masculinas y reacciones femeninas mazahuas, impacto de las inundaciones y la percepción del resto en Emilio Portes Gil, y Cuando los hombres emigran, qué ganan y qué pierden, las mujeres mazahuas con el programa Oportunidades, mismos que se publicaron de manera conjunta con otras importantes investigadores. El trabajo académico se completó con su incursión en el ámbito laboral como servidora pública en diferentes ámbitos de gobierno, principalmente municipal y estatal, donde ha puesto en práctica su formación, pero sobre todo su sensibilidad para trabajar de la mano con las mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos indígenas de la entidad. Muchísimas gracias, doctora Xochitl, también por estar con nosotros. Y asimismo vamos a contar también con María Elena Felipe Simón, quien es originaria de la ranchería La Unión, municipio de la Independencia, Chiapas. Su lengua materna es el conjabal y el chuc. Estudió la licenciatura de Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas. Ha cursado diplomados para la defensa del territorio y metodología de la investigación sociopolítica. Actualmente se desempeña como jefa de oficina de proyectos pecuarios en la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es promotora cultural independiente y ha colaborado en diversas instituciones para la promoción y difusión de la lengua cancubal. Es coautora del artículo Vivir la Frontera, articulaciones transfronterizas de comunidades chuc, mexicanas y guatemaltecas. Igual, María Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también vamos a contar con Manuela López Trinidad. Ella es de origen mixteca, es originaria del municipio de Magdalena, Jaltepec, Oaxaca. Como formación académica, ella cursó los créditos de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad de Tlaxcala y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es candidata a maestra en Ciencias Penales y Criminalísticas en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, a través de diplomados y cursos ha fortalecido sus conocimientos en justicia y pluralismo, diversidad cultural, políticas públicas y derechos de los pueblos originarios de México. Derecho a la no discriminación, derechos humanos, derechos indígenas, antropología jurídica y género, juicios orales en materia penal en el nuevo sistema penal acusatorio, argumentación jurídica, transparencia y acceso a la información pública, entre otros. Actualmente, Manuelita se desempeña el cargo de regidora de vigilancia en el Ayuntamiento de Magdalena, Jaltepec, Oaxaca, en su municipio natal, el cual es un cargo de elección popular bajo los sistemas normativos internos, es decir, usos y costumbres del municipio. Es la primera mujer que desempeña dicho cargo, en el que tiene a cargo funciones coordinadoras y directas sobre vigilancia del municipio, así como asuntos eclesiásticos, siendo este un elemento principal de cohesión y organización social del municipio, donde se refleja la cultura del lugar que ha perdurado de generación en generación como pueblo mixteco. En el actuar de la administración pública municipal ha cumplido su experiencia sobre el ejercicio del sistema de cargos bajo los sistemas normativos de su municipio y la implicación que tiene el derecho positivo en la administración municipal de Jaltepec, con experiencia en instituciones de la administración pública federal, como es en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y recientemente en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde en el periodo del 2010 a 2019 desempeñó varios puestos, entre ellos el de coordinadora de lo contencioso y estudios legislativos, adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde llevó a cabo varias actividades en materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de nuestro país. Asimismo, ha impartido pláticas sobre derechos de los pueblos indígenas. Manuelita ha trabajado en la Administración Pública Local de la Ciudad de México, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, en la Universidad Autónoma Metropolitana y también ha trabajado en la iniciativa privada. Como podrán ver y como pudieron escuchar, contamos con 4 extraordinarias mujeres que se están desempeñando desde distintos ámbitos, pero llevando siempre en alto lo que es nuestra lengua. Y bueno, pues vamos a iniciar platicando con ellas. Queremos escucharlas, que nos den a conocer la primera pregunta que tendríamos para iniciar este conversatorio. ¿Imaginaron alguna vez ser funcionarias públicas? Esa sería nuestra primera pregunta e iniciaríamos con María Elena. Kawilek ule masanin junti. Muchísimas gracias a ti, Jessica, a las compañeras y al instituto por abrir este espacio de diálogo, ya que este es muy importante. Quisiera presentarme, como bien ya se dijo, pues mi nombre es María Elena Felipe Simón, del pueblo Canjobal, como también hablante de la lengua Chu, ¿no? La pregunta es si alguna vez imaginé ser funcionaria pública. Bueno, desde un principio era uno de mis metas, ¿no? Poder estudiar una carrera, llegar a ser funcionaria pública, pues no fue un camino fácil. Tuve que recorrer muchos lugares, grandes espacios, como también romper fronteras, tanto cuestiones culturales como familiares, ¿no? Al llegar acá, desde mi experiencia como mujer indígena global de una comunidad muy pequeña, bueno, antes de poder desarrollar un poquito, quisiera un poquito de los canjobales. Si bien los canjobales eran de Guara, pero por la guerra que sucedió aquí, mis papás migran a territorios mexicanos en el año 1982. Al poder ellos integrarse a un territorio nuevo, eso también repercutió mucho en nuestra educación.
cuando empecé, yo no estudié preescolar, entré directo a la primaria, ¿no? Por esto de que mi familia tuvo que buscar nuevos espacios, nuevos territorios. Cuando en la primaria, mi educación o mi familia tuvo mucho que ver en esta parte de que yo ejerciera una carrera, que yo dejara mi comunidad para poder salir y buscar nuevas oportunidades. Esas oportunidades en el sentido de apoyar a la comunidad, a mi familia, y sobre todo que como mujer indígena canjobal, que se reconozca el pueblo canjobal. Y esto ha sido uno de mis grandes retos, llegar desde la universidad, llegar a San Cristóbal de las Casas o a las ciudades que están unas horas en la frontera con Guatemala, y pues los canjobal, nadie ha escuchado hablar de ellos, ¿no? Al entrar a la Universidad Intercultural y empezar a hablar de los canjobales, como que eso ha sido uno de mis retos, ¿no? Y vuelvo a repetir, tuve que ver muchas barreras, muchas fronteras culturales en mi comunidad. Al salir de ahí, ser una mujer indígena, ser una mujer canjobal, buscar una oportunidad en un espacio, ¿no? En una institución. Tuve que trabajar muchísimo, muchísimo, porque prepararme, si bien soy de una comunidad muy lejana a la ciudad, pues somos como la primera generación, soy la primera generación canjobal que ha salido y tener una carrera. Y hemos tenido que buscar oportunidades, trabajar mucho y no tener como en este sentido de tener un conocido funcionario en una dependencia o en las presidencias municipales para que pudiéramos tener acceso rápido, ¿no? Sino que nosotros tuvimos, al igual que yo, como otros compañeros canjobales, como otros compañeros chujes, hemos coincidido en grandes espacios y hemos practicado muchísimo, compartido experiencia. Hemos luchado muchísimo y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, tanto académico como el fortalecimiento lingüístico de los canjobales, llegar hasta acá, darnos a conocer desde abajo, ¿no? Desde textos literarios, escribir, ser asistente de investigación, como que decir, estamos muy pegados de la frontera con Guatemala, aquí estamos los canjobales, aquí estamos los chujes. Eso ha sido como uno de mis retos, llegar acá y la oportunidad que se me dio, ¿no? Al meter mi currículum, concursar para poder ser como jefa de oficina en la Secretaría de Pueblos Indígenas. Justo la Secretaría trabaja con los pueblos indígenas, y decir, no solo los altos de Chiapas, sino que también los canjobales de la región Meseta Comiteca, pues también habemos muchísimo más. Eso como que ha sido lo que me motivó, lo que me hizo llegar a... Muchísimas gracias, María Elena, por compartirnos pues esto, ¿no? Yo creo que ha sido un elemento fundamental que pues te motivó, ¿no? Al día de hoy estar en donde estás. Doctora Xochitl, en su caso, ¿imaginó alguna vez pues, estar como funcionaria pública? Kimitashi, Pokutashi, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Saludar a mis compañeras, a María Elena, a Manuela, a Cielito, porque somos, yo creo que mujeres que compartimos muchas experiencias, historias de vida seguramente similares, primero por la hermandad que traemos, ser originarias de algún pueblo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas. Y bueno, pues la verdad es que no siempre me imaginé ser funcionaria pública. Cuando salgo de mi comunidad, que es una comunidad netamente mazahua, lo que me interesaba era estudiar, ¿no? Y salir adelante y ver cómo ayudaba a mi familia. Entonces, mi objetivo era terminar mi carrera y trabajar mucho para ayudar a mis papás, ¿no? Entonces, el camino, pues, me va llevando, pues, a ser servidora, funcionaria pública. Dentro de mis primeros trabajos, pues, fui docente, catedrática de preparatorias, después nivel licenciatura, y pues el camino te lleva a ser, o me llevó a ser servidora pública. Trabajé mucho tiempo en administraciones municipales, y el trabajar ahí me permitió conocer las necesidades desde un contexto rural, pero también un contexto urbano, ¿no? Entonces, saber que muchas
de mis amigas, de muchos familiares tenían que salir fuera de nuestra comunidad, pues yo decía, ¿por qué no tener nuestras propias preparatorias, nuestras propias universidades al interior de nuestro municipio, ¿no? Porque aparte representaba un tema económico fuerte, entonces eso yo creo que me ha llevado a generar algunos programas de tipo educativo, programas sociales, primero al interior de mi comunidad, acercarles un poquito el tema de la cultura, ¿no? Organizándome ahí desde jóvenes con mis amigos y decir, oye, ¿cómo traemos una obra de teatro a aquellos que nunca pudimos salir, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, y bueno, pues hoy el ser servidor público, funcionaria pública, me ha permitido pues permear en mi comunidad y en otros municipios. La verdad es que yo creo que también ver, mi papá, les cuento, fue delegado en mi pueblo. Y bueno, pues desde ahí empezó, yo creo que este primer acercamiento con el tema de ser servidor o funcionaria público. Y me gusta, sí me gusta ser funcionario público porque sé que desde ahí podemos hacer mucha gestión. Y yo creo que ser gestor social es lo más importante. Muchas gracias, Jessie. Así es, no, muchísimas gracias a usted, doctora, y creo que tocó algo muy importante, ¿no? El seguir preservando toda esta parte, pero no dejar a nuestra comunidad. Creo que eso es muy, muy importante. Muchas gracias. Manuela, en tu caso, ¿te imaginaste algún día ser funcionaria pública? ¿Sí nos escuchaba, Manuela? Bueno, en tanto recuperamos su audio. Ah, sí. Pero tiene apagado el micrófono, Manuela. Si nos apoya encendiendo. Ay, listo. La oímos un poquito entrecortado. ¿Les parece si mientras recuperamos el audio de Manuela, Cielo, mientras en tanto nos pudieras platicar, en tu caso, ¿imaginaste algún día ser funcionaria pública? Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales, a mis compañeras, a mis nuevas compañeras, mucho gusto en conocerles, a María Elena, a Xochitl, a Manuela, a Jessica y a todos los que organizaron esta plática. Me da mucho gusto poderme dirigir a ustedes y también quiero dirigirme en lengua materna porque las acabo de escuchar a ustedes y suena como poesía, suena algo como lo que es único y es hasta mística la lengua. Y Antzetik, Miniketik, Keremetik, Achichetik, Machanikemistal, Tahlumal, Takalalumal, Tenejapa, Yashkopontal, Tatolik, Hitchkopontal, Tatolik, ni porque ya la mezcan ya y te optique vinish ta ayela ti te optique jone ya te honta lita consulado de México ta Orlando lito hula lito conta ta lo que le kili li ayonta ya kaunta escolta le te lumantique macha el que mi tata lumantique macha specific macha yas kan contale pero poco la valicte ya vilonta hopique ya helicopta ahorita ni ya como honista Castilla. Pues sí, hablándoles sobre cómo es que, sobre dónde es que estoy en este momento y qué es lo que hago en este momento. Sí, la verdad que sí me imaginé ser funcionaria pública, pero quizás en esa etapa de mi vida que era la niñez, no sabía que era una funcionaria pública, no sabía
esos términos. Lo único que recuerdo desde la primaria, desde que yo estaba estudiando el segundo año de primaria en mi pueblo, es que yo quería ocupar uno de esos puestos en la presidencia municipal para, según en mi pequeño mundo, para llevar comida a las comunidades donde no llegaba el apoyo, tal vez incrementar los desayunos escolares en la escuela, porque mi anhelo era que en mi caso no pasara hambre. Y si yo pasaba hambre, me imaginaba que otros niños también pasaban por lo mismo. Recuerdo que casi todo el tiempo iba a la escuela sin comer y todo el tiempo estaba con dolor de cabeza, cosa que a mí me marcó la niñez y que ese ha sido uno de las grandes motivaciones en mi vida de poder yo decía crecer y algún día regresar acá o crecer y poder ayudar aquí a los niños en el pueblo, a las mujeres maltratadas por muchas cosas que uno vive en su niñez, pero sí, sí me imaginaba hacer eso, pero nunca me imaginé llegar hasta donde yo estoy ahorita y la manera por la que entré a la función pública. Muchas gracias, cielo. Dunti Dija Mari. Muchas gracias por compartirnos acerca de tu experiencia. Como dices, creo que en algo coincidimos, ¿no? Para todas, de alguna u otra forma, muy impactante, pero sobre todo muy emotiva la forma en decir, pues algunas no me lo imaginaba, sí me lo imaginaba, pero aquí estamos caminando en pro de nuestras lenguas y de nuestras comunidades. Vamos a intentar con Manuelita. Manuela, no sé, ver si nos apoya otra vez con lo de su audio para que nos pueda platicar también usted, si usted alguna vez se imaginó estar en la función pública. A ver si ahora sí logramos escucharla bien. Nos apoya iniciando su audio, activando su micrófono. Nada más no tiene activado su micrófono Manuela, por si pudiera activarlo. Bueno, le daremos otros minutitos, considerando ahorita toda esta parte del clima, ¿no? Que también nos está haciendo sus travesuras en todo lo que es el sistema internet. Y bueno, pues eso hace que el momento no se escuche bien los audios. Bueno, vamos a seguir intentando con Manuelita. En tanto, quisiéramos también saber, ya nos platicaron que algunas sí, algunas no se imaginaron estar dentro de la función pública. Quisiéramos saber qué las motivó a aceptar ingresar a la función pública. ¿Cuál fue ese motorcito que las impulsó a decir, sí le entro, sí la hago, sí voy a trabajar dentro de la función pública? A ver, Manuelita, ¿ya nos escucha? Se sigue oyendo entrecortado. A ver si pudiera intentar seguir hablando, a ver si ahora sí ya. Creo que vamos a... Sí la escuchamos, Manuela, pero se escucha muy entrecortada. Vamos a intentar a ver si apaga su cámara, Manuela, a ver si nos ayuda a recuperar un poquito de señal.
vamos a intentar otra vez con Manuela, ojalá podamos sí escucharla bien. Le vamos a pedir, Manuela, que apague su cámara y ahorita volvemos a intentar conectarnos. Bueno, vamos a seguir intentando. Vamos a continuar, pues quisiéramos también que nos platicaran, como ya les comentaba hace un momento, que nos dieran a conocer qué fue lo que las motivó, ¿no?, a aceptar ingresar a la función pública. En tu caso, María Elena, ¿qué fue lo que te motivó a decir sí le entro a la función pública? Bueno, cuando yo dije sí al trabajo, estaba pasando esto, lo de la pandemia COVID, ¿no? Realmente yo no llevo mucho tiempo en la Secretaría de Pueblos Indígenas, entré en enero de este año. Lo que me motivó es que por ser perteneciente a una comunidad indígena, como también la oportunidad que me dio la Universidad Intercultural o estar como asistente de investigación, recorrer la frontera, meterme como voluntaria con un grupo de personas que están en la defensa del territorio, en Guatemala y del lado mexicano. Al recorrer las comunidades, ver las necesidades de los pueblos, no solo necesidad de económico, sino que al ser escuchados o gestión de papeles, poder, ¿no?, tener un alcance, una cercanía a las instituciones, a las dependencias, al derecho de la mujer, de los niños. Eso como que a mí me motivó de decir, bueno, puedo trabajar desde esta trinchera como funcionaria pública, con las comunidades. A veces quisiera yo ser la salvadora, o desde mi inocencia a veces digo, cuando voy en las comunidades me toca muy de cerca las necesidades, tanto que sufren las mujeres, los niños, escasez de agua. Digo, quisiera ser la presidenta, ¿no?, de la República para poder ver caminar todos estos espacios. Y pues fue uno de esos que me motivó, ¿no? Espero también, es un gran reto para mí, una gran responsabilidad al estar desde este lado, para poder traer las necesidades de la gente, hacer las gestorías, acompañarlos, como también está la concientización de decirle, vamos, caminemos, conozcamos más las comunidades, que realmente hay mucha necesidad, hace falta mucho esto, el caminar, el recorrido, ¿no?, de los funcionarios públicos. Es fácil ver las cosas desde la oficina, ¿no? Yo digo que esto va completo todo si hacemos el trabajo de la oficina como también hacemos el trabajo de campo. Desde ver las necesidades que nosotros podamos entenderlo. Vuelvo a repetir, quisiera yo aportar muchísimo desde este lado a las comunidades indígenas, sobre todo a mi pueblo. Uno también de lo que me motivó a entrar aquí es precisamente justo esto, lo que venía diciendo, ¿no? Que el pueblo canjobal es conocido porque llegas a San Cristóbal, llegas a otros espacios y los canjobales, ¿de dónde son? O sea, no hemos escuchado hablar de ellos, a veces dices, ¿cómo es posible, no? Porque ya llevamos la historia de la frontera, todo este proceso, pues los canjobales han estado en su territorio ancestral, ¿no? Nada más por la división de la frontera México y Guatemala, y también el Chuj ha estado presente aquí, el pueblo Mam, y eso me motivó muchísimo ya. Llegó la hora también de que los canjobales, los Chujes, toda esta población de la frontera seamos reconocidos, y sobre todo el reconocimiento a los pueblos, porque el pueblo acateco está reconocido a nivel nacional, pero no a nivel estatal. Eso también como que dices, pues bueno, nos unamos, trabajemos en equipo. Espero de verdad no defraudar a las comunidades. Vuelvo a repetir, es una gran responsabilidad de estar de este lado para poder apoyar al pueblo indígena, no solo al canjobal, sino que en lo que podamos hacer, pues estamos para todos nuestros hermanos indígenas. Claro que sí. Muchísimas gracias, María Elena, por compartirnos pues tu motivación a estar dentro de lo que es la función pública. En su caso, doctora Xochitl, ¿cuál fue el motivo, ¿no?, principal que la llevó a aceptar ingresar a la función pública? Muchas gracias, Ceci. Pues mi principal motivación es creer y pensar que sí podemos tener mejores oportunidades de vida, ¿no?
que podemos cambiar esta forma de que hoy nuestros alumnos pues puedan caminar en una carretera, en una calle pavimentada, que no lleguemos con los zapatos pues llenos de lodo, ¿no? La verdad es que podemos darles esa oportunidad de gestionar o de ser gestores y de tener pues un buen trabajo pagado, calles, agua, que podamos tener derechos a mejores viviendas. Yo creo que eso es importante. Nosotros aquí en la parte alta de nuestro municipio vemos que seguimos con muchas necesidades y que podemos cambiarle la vida a un niño, ¿no? De decirle, si tienes oportunidades de ir a la escuela y después llegar a una universidad, ¿y por qué no puedes ser presidente o presidenta municipal? ¿Y por qué no ir y ser gobernador? O como bien lo decía María Elena, puede ser hasta presidenta de la República, ¿no? Porque uno cuando va a estas comunidades quisiera llevar una varita mágica y poder ayudar a mucha gente. Yo creo que la principal motivación radica en que podemos decir que podemos ser funcionarios o servidores públicos, no solo de escritorio, sino también servidores de a pie, donde conocemos estas principales necesidades que tienen en la alimentación. Bien lo decía Cielito, ¿no? Muchos de nuestros alumnos o nosotros mismos, por ejemplo, aquí en la universidad, pues bajan sin un alimento muy temprano y eso no nos permite a lo mejor ser tan productivos como quisiéramos. Yo creo que eso es importante, poder cambiar esta visión que se tienen para con nuestros pueblos originarios, ¿no? Realmente decir, no lo tienen todo, aunque muchos digan, es que les llegan muchos recursos, nunca son suficientes, porque las necesidades son muchas. Entonces yo creo que ese es uno de los principales motivos por los que dije, sí quiero ser funcionario público, porque sé que puedo cambiar o con que cambie una vida, para mí yo creo que es importante, ¿no? Y son esas ganas de decir que sí podemos, ¿no? Y sobre todo en nuestros pueblos originarios. Bueno, pues muchas felicidades por la gran decisión y pues estamos seguros de que así será, de que muchos logros están por venir, ¿no? En tu caso, Cielo, ¿qué fue lo que te motivó pues a aceptar ingresar a la función pública? Varias razones, varios motivos que uno como un simple ciudadano ve, pero yo creo que uno de los principales motivos fue mi propia experiencia como migrante indocumentada, como mujer indígena, como un grupo minoritario aquí en los Estados Unidos, y ves que de los años del 2010 para atrás, yo llegué en el 2005 y en los primeros 5 años, yo nunca vi que el gobierno de México se acercara a nosotros, ni mucho menos el gobierno americano. Y literalmente yo, y era el sentir de algunos otros amigos, compañeros, nos sentíamos como, como decía ese personaje, ni de aquí ni de allá, no éramos ni de aquí ni de allá, y era una realidad muy triste. Vivíamos bajo las sombras, y vivir todo eso y que un día se te da la oportunidad de empezar como voluntaria traduciendo para tus compañeros en esta institución en la que yo trabajo ahora, para mí fue un privilegio. Y no me importaba pasar tiempo apoyando a los paisanos sin que me pagaran, sin que a veces me decían, sí, ni te agradecen, ¿para qué los ayudas? Pero eso a mí no me importaba, ni era mi principal motivación. Más que nada era la experiencia de sentirte como un niño huérfano. Siento que la comunidad indígena aquí en Estados Unidos, y me atrevo a hablar específicamente de la comunidad de Tampa, los tzotziles y tzeltales en Tampa, estábamos como huérfanos porque no pertenecíamos a ningún gobierno. No, pues sí, muy interesante. Creo que conocemos gran parte, ¿no? de la historia de los migrantes en Estados Unidos. Y pues bien lo dices, ¿no? Yo recuerdo también, me tocó ser migrante de niña y bueno, pues bien cierto lo que dices, no me tocó ver
pues el apoyo por parte de los gobiernos, ¿no? Estar en una tierra que no es nuestra, pues de momento sí nos hace sentir como que, y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde somos? ¿No? Quizá también eso fue lo que a nosotros en lo personal me hizo volver a mi tierra y decir, creo que aquí estamos mejor, ¿no? Pero pues qué bueno, felicidades cielo por esa motivación y sobre todo por lo que has logrado y por lo que has hecho, ¿no? En pro de los hermanos migrantes que están de alguna manera en un territorio que decimos no es nuestro, pero pues tampoco tenemos como muchas opciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar una vez más con el audio de Manuela, porque yo sé que también tiene mucho que platicarnos. Le pedimos que apagara su cámara, pero vamos a ver si ya recuperamos bien su audio. Que nos pueda platicar, en este caso, Manuela, ¿qué te motivó a aceptar ingresar a la función pública? Pues ahorita no te vamos a ver, pero queremos ahora sí escucharte, esperemos si no haya ningún inconveniente. Adelante, Manuela, si nos apoyas activando tu audio. No, bueno, pues seguimos escuchando distorsionado. No, Manuelita, no te entendemos. Se escucha así entrecortado. Bueno, vamos a seguir intentando. Ojalá nos puedan apoyar los compañeros para ver si podemos solucionar esta parte del audio de Manuela. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestras participantes, a nuestras invitadas y quisiéramos saber ahora, ya nos comentaron que sí, algunas imaginaron estar en la función pública, qué fue lo que las motivó. Ahora quisiéramos saber qué esperan lograr, ¿no? Ahorita que están en la función pública en específico, o sea, qué es lo que las está fortaleciendo cada día a decir, yo voy a lograr esto y pienso obtener esto. En tu caso, María Elena, ¿qué esperas lograr? Bueno, en mi caso sería como visibilizar a los pueblos indígenas, desde ser parte del equipo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ¿no? Tener la oportunidad de no solo trabajar con mi región, sino que trabajar varias regiones de aquí del estado de Chiapas, los Altos de Chiapas, Palenque, me ha abierto, ¿no? como la oportunidad de ver las necesidades y de conocer otras regiones. Tampoco quiero llegar y comprometer mucho, ¿no? La dependencia, porque hay ciertas políticas, ¿no? Hasta dónde está uno a su alcance en poder apoyar. Y pues a mí me gustaría, que espero, pues ser la parte de gestión, ¿no? De apoyar a las comunidades. Bueno, uno de los labores que he hecho, no solo ser funcionaria pública, ¿no? Funcionaria de servir al pueblo, ¿no? Sino que también esta la he traído desde mi formación en la universidad, desde mi educación en casa, en apoyar. Si alguien no sabe elaborar un oficio, si alguien no sabe hacer una solicitud, yo creo que me considero que para eso también estudié, ¿no? De apoyar desde las cosas más mínimas, poder apoyar nuestros pueblos, a las comunidades indígenas, también a las mujeres que se acercan y preguntan a ti sobre sus derechos o sobre algunos proyectos productivos
¿no? Que ellas pueden elaborar y sobresalir de esa manera, poderse emplear. Pues eso es lo que espero, no comprometerme jamás, ni mucho menos la institución, sino que también uno como persona tiene que saber sus límites, de decir, aquí, hasta aquí llego, ¿no? Que vuelvo a repetir, todo es un proceso, todo son las solicitudes, ¿no? Pues eso espero, ¿no? Poder apoyar también desde este punto donde estoy y poder gestionar de alguna manera lo que las comunidades necesiten. Muchísimas gracias, María Elena. Pues en efecto, ¿no? A lo mejor hay objetivos personales y hay objetivos institucionales. Pues qué bueno que sigues estas dos líneas o cuidando ambas líneas, ¿no? En el caso suyo, doctora Xochitl. Bueno, pues primero les platico, yo desde hace mucho tiempo siempre me había tocado trabajar fuera de mi municipio, fuera de mi comunidad. Y el primero es no quedarle mal a mis paisanos, ¿no? Eso es lo primero que quiero porque es una oportunidad que se me está dando de llevar las riendas de esta universidad intercultural. Y bueno, pues siendo originaria de este municipio que me ha dado mucho, que esta sabiduría de la que yo retomo, pues de todos, pues mis mazahuas, de mi pueblo Mazahua, primero llevarlos a cabo. Yo, como les digo, no quedarles mal a esos jóvenes que todo el tiempo están viendo en la Universidad Intercultural esta nueva oportunidad de salir adelante, de regresar también a sus comunidades a transformar, como creo que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Eso es lo primero que quiero, aportar un granito de arena a estos jóvenes y obviamente como Universidad Intercultural, ustedes saben que manejamos aquí temas de salud, temas de lengua y cultura, de desarrollo sustentable. Bueno, pues yo creo que optimizar todos estos recursos que tenemos en la universidad para ayudar a estas comunidades, y no solamente estoy hablando de la comunidad Mazahua, sino de nuestras etnias del Estado de México. Aparte de, nosotros contamos aquí con migrantes con mixteco de la zona de Oaxaca, entonces es bien importante que nosotros también estemos aportando. Sabemos, ustedes a través del INALI, pues también estamos trabajando con el tema de las certificaciones, ¿no? Que podamos tener cada vez más intérpretes certificados también, eso es importante. Y bueno, pues que la Universidad Intercultural se posicione como una de las mejores universidades, no solo en el país, ¿no? Sino yo me atrevo a hablar de manera internacional, ese es uno de mis grandes sueños, que la Universidad Intercultural suene en todos lados, se escuche de que tenemos alumnos brillantes en todos lados, ¿no? Y creo que así nos los han demostrado ya diversas generaciones que pues han tenido que trabajar ahí, también han trabajado con ustedes en el INALI, ¿no? Que hoy son certificados, pues es bien importante y eso es lo que yo quiero, propiciar ese desarrollo intelectual porque tenemos un gran potencial en nuestros jóvenes y sobre todo no quedarle mal a esta universidad intercultural. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos pues estos logros que quiere alcanzar y yo creo que son realmente muy, muy importantes y sin duda alguna que con toda la capacidad que usted tiene, algún día veremos su reto, su gran compromiso hacerse realidad. Vamos a intentar escuchar otra vez a Manuela, que nos va a platicar qué la motivó a ingresar a la función pública y sobre todo qué espera lograr al estar dentro de la función pública. Adelante, Manuela, la escuchamos. Buenas tardes a todas. Una disculpa por toda esta situación. Porque aquí
está lloviendo en Magdalena, Jaltepec. Bueno, pues primeramente pues un agradecimiento por la invitación allí al director general del INALI, ¿no? Y a todo el personal de esta noble institución y sobre todo en el tema de la sensibilización en este tema en el marco de la mujer indígena, ¿no? Sí es cierto, el recorrido no ha sido fácil como lo hemos escuchado con nuestras compañeras de aquí del panel, ¿no? Del conversatorio. En mi caso, pues también el recorrido fue un poco complicado, pero cuando uno tiene las iniciativas de salir adelante, sí se pueden hacer las cosas. He encontrado algunos compañeros, estudiantes, y dicen es que la falta de dinero, la falta nos... Creo que volvimos a perder la conexión. Como ya escucharon, está lloviendo, entonces el clima no está favoreciendo a Manuela. Bueno, vamos a continuar lo que la volvemos a reconectar y quisiéramos saber, bueno, que ustedes nos compartieran. Sabemos que han sido grandes retos a los que se han tenido que enfrentar, ya lo decía, ¿no? Hace un momento, pero también quisiéramos saber, ¿es necesario contar con alguna formación en específico para que los hablantes de lenguas indígenas puedan ingresar al servicio público? María Elena. Su audio está apagado, María Elena. Perdón. Considero que sí es muy necesario tener formación en todos los ámbitos laborales. Tenemos que tener ciertas competencias y es muy necesario que la tengamos nosotros para que tengamos la noción sobre la función pública. Nos seguiremos formando y teniendo conocimiento día a día, si bien al entrar en un trabajo o estar en la funcionaria pública, no tenemos conocimiento al llegar, pero pues vamos tejiendo, ¿no? Los conocimientos, ir aprendiendo. Tampoco es que uno tenga que ser hablar de una lengua indígena, para que tengamos un perfil o ser funcionaria pública, ¿no? Esto tiene que ver también con la preparación de nosotros para poder servir al pueblo. Uno tiene que estar bien, ¿no? Con el perfil, desde saber redactar, hablar bien. En mi caso, por ejemplo, ¿no? He trabajado muchísimo, sigo trabajando muchísimo en el español. Es como una lengua prestada, porque mi lengua materna es canjobal y también el chu. Entonces considero que sí es muy, muy importante que nosotros, como funcionaria pública, estar en un espacio, en una institución, en una independencia, para poder tener esta competencia, ¿no? Que nos vean por lo que hacemos como mujer indígena, como perteneciente a un pueblo indígena. En mi caso, a mí me gusta que me vean poder la competencia, ¿no? Y no estoy diciendo que el Cashland, por así decirlo, no sea capaz o que el pueblo indígena tampoco sea capaz, no, simplemente nosotros tenemos la misma capacidad y por eso también el compromiso personal de poder prepararnos para poder servir al pueblo. Una de las cosas que considero muy importante pues es eso, ¿no? Tener la formación académica para poder competir, para poder estar desde una oficina, conocer los documentos administrativos, elaborar proyectos, para así poder ofrecer algo a las comunidades o a nuestros pueblos. Así es, pues muchísimas gracias, María Elena, por compartirnos esta parte de la formación.
Doctora Xochitl, ¿usted qué nos pudiera comentar al respecto? Considero que sí es necesario, sobre todo por el tema administrativo. Muchas veces cuando llegamos a un puesto, no tenemos el conocimiento de todo aquello que implica llegar pues a un determinado lugar, ¿no? En el tema específico de su servidora, bueno, pues hay que ver temas académicos y temas administrativos. Probablemente tenga el tema académico desarrollado. Sin embargo, en el tema administrativo tendremos también que prepararnos, ¿no? Porque tenemos que ver la planeación, tenemos que ver el tema de presupuestos, etcétera. Entonces, sí es importante tener una cierta instrucción eh, o una preparación para poder entender muchas cosas, ¿no? Porque no todo lo sabemos y también vamos a aprender muchas cosas sobre la marcha. Yo creo que todas estas experiencias que tenemos a través de los diversos trabajos nos llevan a conjuntar un poquito de todo lo que aprendemos, ¿no? Desde ser, a lo mejor en el caso de su servidora, ser docente, sí ser servidor público en el municipio, después a nivel de estado, pero cuando llegas a otro lugar donde no es como tu confort, sí tienes que aprender muchas cosas y lo tienes que aprender muy rápido para que puedas dar soluciones. Sin embargo, también sabemos que tenemos líderes natos, por ejemplo, en nuestras comunidades, ¿no? Y esos líderes natos muchas veces a través de la experiencia y a través de la sabiduría nos pueden ayudar a conjuntar. Creo que se puede conjugar muy bien, sin embargo, creo que sí es importante tener una instrucción y seguir preparándonos todo el tiempo para poder dar mejores resultados. Así es, pues muchísimas gracias por los comentarios, por sobre todo esos consejos que nos da. Yo creo que sí es muy importante una formación y sobre todo continuarla, ¿no? En tu caso, Cielo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Voy a retomar ambas partes de María Elena y de Xochitl, porque me pareció muy interesante y es precisamente parte de mi respuesta, que para hacer en la parte administrativa sí hay que tener una preparación académica. Sin embargo, para puestos de elección popular, como dijo la maestra, la doctora Xochitl, hay líderes natos que si se les exige una preparación académica para poder ocupar un puesto de elección popular, las pondríamos en desventaja y yo siento que no hay nadie mejor que conozca su pueblo, su cultura, que una persona que salga de ese mismo lugar, y es muy importante resaltar eso, no... y ya en el camino, en el caminar, en el proceso, pues sí, también ver que la persona se prepare en temas de discurso público, no sé, en su propia lengua, ¿por qué no? Y que tenga intérprete. Todos tenemos derecho a tener un intérprete y nadie está obligado a dar un discurso en español. Incluso los líderes lo pueden hacer en su lengua como se sientan más cómodos. Para eso habemos intérpretes. Quiero hacer una pequeña pausa. Yo me certifiqué en el 2019 y me preparé en la Universidad Intercultural del Estado de México, en San Felipe del Progreso. Sin conocerme, la gente me recibió tan bien porque se sintió la hermandad. Éramos personas de muchos pueblos indígenas que venían de diferentes estados, y yo, la única chiapaneca allí, apenas acababa de regresar a México después de 15 años de estar en Estados Unidos. Para mí fue un reencuentro muy hermoso, y la universidad, muchísimas gracias, me recibió muy bien, y gracias a que me permitieron tomar ese curso de capacitaciones que pude certificarme, y ahorita me es muy útil esta certificación en Estados Unidos. Bueno, pues acabamos de ver un logro de su universidad, doctora Xochitl. Nos comparte Cielo que se formó en la universidad, entonces creo que parte de sus deseos están volviéndose realidad, ¿no? El poder dar a conocer y que se dé a conocer más que nada la universidad. Mencionaba usted que es uno de sus grandes anhelos o deseos, y pues dijeran ya por ahí va, y yo creo que
Cielo va a ser también un gran ejemplo para poder realizar esto que usted comentaba. Y bueno, vamos a intentar una vez más con Manuela. Ella está haciendo todo lo posible por poder compartirnos y nos va a compartir también sobre si es necesario contar con alguna formación en específico para que los hablantes de lenguas indígenas puedan ingresar al servicio público. Manuela. Sí, pues en relación a esta pregunta, pienso que los hablantes de lenguas indígenas básicamente tendrían que atender al perfil del puesto, ¿no? No podría ser exigir una carrera, una formación académica, y quizás atención al público, ¿no? En ese sentido, como decía la compañera también, ¿no? El tema de que hay líderes natos que a veces pues se les facilita, ¿no? Sobre todo para los cargos de elección popular, ¿no? O en los pueblos, porque en mi caso es una elección de por sistemas normativos, que igual por mi formación, por la empatía, por la sencillez que se muestra ante la población, pues se tiene este acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, pienso que dependiendo del perfil del puesto, sí podría considerarse alguna carrera. De lo contrario, pienso que sería muy bueno que las instituciones mismas tuvieran hablantes de lenguas indígenas, sobre todo en la cuestión de atención ciudadana. ¿Por qué? Porque si llega alguna persona indígena hablante de una lengua, pues alguien tiene que atenderlo, ¿no? Quizás ahora con el tema de las redes, ¿no? Si no tenemos ahí al hablante que le esté dando la atención al ciudadano o ciudadana, pudiera ser una comunicación vía internet para saber cuál es el motivo del ciudadano para acudir a alguna institución en cualquier ámbito de los tres poderes, ¿no? Entonces, por una cuestión inclusive, si fuera un puesto donde la persona indígena hablante de una lengua tiene una carrera universitaria, eso también facilita a ser empático hacia la persona que está atendiendo. El primero, porque quizás ubica las necesidades que se viven en los pueblos y ubica también esas necesidades del por qué acuden a las instituciones, ¿no? Y en ese sentido hasta pueden traducir lo que quieren decirles al ciudadano en un lenguaje sencillo y con mayor razón en su propia lengua. No sé si esa pudiera responder un poco la pregunta que se plantea. Sí, claro que sí, Manuela, pues muchas gracias también por compartir y en efecto creo que coinciden las cuatro en que sí es importante tener una formación, obviamente también enfocada a lo que uno está, pues en su caso, ejerciendo, trabajando y sobre todo que pueda permitir, ¿no? Desarrollar y desempeñar pues las funciones que dentro del mismo empleo, de la misma función pública, nos vienen encomendando. Y bueno, también es muy cierto que dentro de lo que es nuestra función, también en dados momentos, en dados sitios, tenemos que encontrarnos con la situación de conformación de equipos de trabajo, de socializar entre compañeros y sobre todo de poder apoyarnos para poder ya sea fortalecer el trabajo o bien resolver algunos temas, ¿no? A esto quisiera preguntarles si ustedes han identificado alguna dificultad para poder conformar equipos de trabajo, personas hablantes de una lengua indígena y las personas no hablantes de una lengua indígena. En tu caso, María Elena, no sé si has encontrado alguna dificultad. Considero que tiene que ver con que algunos no tienen el conocimiento sobre la interculturalidad, la diversidad lingüística, y que también mucho menos no sepan el derecho de los pueblos indígenas. Eso dificulta un poco el trabajo en equipo. Bueno, en todos los espacios que yo he estado,
Actualmente estoy en la Secretaría de Pueblos Indígenas que alberga a muchos pueblos, en este caso Tzotzil, Celtal, Chol. Pues es un reto más, ¿no? Porque cada región trae diferentes necesidades. Cada persona también defiende su pueblo. En muchos espacios donde yo he estado antes de venir acá, pues sí, efectivamente he pasado lo que es la discriminación o, pues en mi caso, es doble discriminación para mí, ¿no? El pertenecer a una familia refugiada que vino de Guatemala, como también de ser indígena y mujer indígena, ¿no? El simple hecho, no, porque ustedes son guatemaltecos y no tienen derecho, ¿no? O hijos de guatemaltecos y no tienen derecho. Hablo en otro espacio que no es en la que me encuentro actualmente. En este espacio donde estoy ahorita, pues hemos trabajado en equipo, conocer las necesidades de otras regiones, también como tener amistades en el equipo de trabajo de la Secretaría Celtal, Chol, Tzotzil. Como que eso también fortalece el trabajo, tiene también su fortaleza, ¿no? De poder apoyarnos. Vamos estos días a tal lugar, otro día a tal lugar, atendiendo las necesidades. No, pues tenemos misma necesidad, misma problemática en tal región, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues considero que sería parte, las dificultades, pues sí, siempre hay, no todos los comentarios, no todo lo que uno aporta es bueno o tampoco sea malo, simplemente hay como espacios de decir, no, consideramos esto y dejamos esto para otro momento. Pues ya esa parte, ¿no? De que, pues sí, en mi caso he sufrido discriminación, racismo, en otros espacios por ser hija de guatemaltecos, ¿no? Ya pasaron ya 40 años, 40 años de refugio y considero yo que ya no puede ser posible, ¿no? Que haya discriminación al pueblo Canjobal, al pueblo Chula, al pueblo. Muchas gracias, María Elena. Doctora Xochitl, en su caso, ¿usted ha identificado alguna dificultad para poder realizar una conformación de equipos de trabajo? Pues, Jessy, aquí en la Universidad Intercultural, entendiendo bien el tema intercultural, creo que el modelo nos permite trabajar en equipo. Este modelo en el que trabajamos al interior de la universidad, lo que ha hecho es que todos reconozcamos nuestra identidad, ser originarios de un pueblo de alguna lengua hablante, entonces creo que eso nos permite generar este equipo, esta resiliencia también del que podemos hablar nosotros mismos, ¿no? De afrontar estas dificultades que podamos tener. Creo que su servidora ha tratado de decir, sí, tenemos diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de vivirlas. Sin embargo, tenemos que integrarnos y sobre todo por el bien de nuestra comunidad universitaria, en donde no solo recibimos de nuestras 5 lenguas originarias del Estado de México, ¿no? Sino recibimos de toda la República. Es importante por ello que sigamos trabajando en equipo, que sigamos rescatando, preservando nuestras lenguas originarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mediante el trabajo en equipo. Seguramente cuando yo fui a estudiar a otro lugar, tenía que salir a la ciudad, sí me costaba integrarme, primero porque el contexto no era mío, ¿no? Yo iba de una zona rural, de una zona totalmente indígena, y en ese momento sí me costó. Pero hoy entiendo que la identidad y que esa cosmovisión ha hecho que nos integremos o que yo pueda integrarme a otros equipos, ¿no? Sin importar de dónde vengo, porque a final de cuentas todos somos seres humanos y todos vivimos una vida de manera diferente, ¿no? Y nos ha tocado situaciones y contextos diferentes también. Eso es lo que yo he aprendido. Y ese aprendizaje que me ha llevado, las experiencias, es lo que yo creo que me ha permitido integrar hoy un equipo importante en esta universidad. Llevo 3 meses, pero creo que ahí voy, ¿no? Ahí voy, trabajándolo paso a pasito. Quisiera hacerlo más rápido, pero creo que vamos caminando.
No, pues yo creo que sí, doctora, como usted lo comenta, el hecho de poder conjuntar los equipos creo que facilita mucho las cosas y pues no nos queda duda de que aunque son 3 meses, usted podrá avanzar sobre todo, ¿no? En este ámbito que sí ha logrado tener una buena conformación de equipos. Cielo, no sé en tu caso cuál sería la situación. ¿Ha habido o no ha habido dificultades para hacer una conformación de equipo de trabajo? Una de las dificultades que hemos identificado es que la gran mayoría de los migrantes son personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tienen ningún tipo de preparación académica y siempre tienen temor de hablar, siempre tienen temor de expresar sus necesidades y prefieren que otros lo hagan por ellos. El problema aquí es cuando los no hablantes de lenguas indígenas o los no indígenas se aprovechan de esa situación y en vez de trabajar en equipo, aparentemente ellos son los que representan, ellos son los que hablan por los indígenas y por los menos afortunados y a veces cae en despotismo, cae en oportunismo. Hemos visto esas situaciones, pero por otro lado, cuando vemos que hay en mi caso, y no es por echarme flores a mí misma, pero lo que me ha ayudado a sobresalir en un mundo tan competitivo, digo, aquí ya hay personas de muchas nacionalidades que se puede levantar como líder y demostrar que puede hacer mucho por su comunidad, pero lo que a mí me ayudó, como otra vez digo, mujer indígena, en el tiempo cuando yo llegué y comencé a trabajar como activista, yo era indocumentada, lo que me ayudó fue la preparación académica, que como decíamos, no es obligatorio para los que tienen el liderazgo nato, pero sí de preferencia abrir oportunidades para que estas personas, estos líderes, estos jóvenes que vienen detrás de nosotros se preparen académicamente, que haya esas oportunidades como las que se han creado jóvenes, perdón, ¿cómo era jóvenes, eh, cómo era el nombre de este programa de los jóvenes? eh, Ay, se me fue el programa. Jóvenes Impulsando el Futuro, no sé quién me ayuda. Perdón, se me fue el nombre del programa. Construyendo el futuro, perdón, que les beca y los motiva para que sigan estudiando. Esa es una muy buena iniciativa y eso es lo que quisiéramos ver en las futuras generaciones y en las generaciones que se quedan allá en nuestro querido México. Pues sí, pues muchísimas gracias, Cielo, también por compartirnos parte de tu experiencia. Y bueno, vamos a tratar de recuperar a Manuelita otra vez. Tenemos los detalles con ella. Vamos a pasar también a otras preguntas, no sin antes agradecer a todos los que nos están acompañando vía Facebook, vía YouTube, que nos están siguiendo en la transmisión de este conversatorio. Agradecerles mucho el que nos están acompañando. También, si ustedes gustan hacer alguna pregunta para nuestras ponentes, pueden dejar sus comentarios y nosotros estaríamos haciéndolos saber a nuestras ponentes para que respondan a las preguntas si es que las tuvieran. Guda handunti ya bafisha no ya baña shantinira paya shapet kaki hanka sha shampati hanka sha ramefino nuna bafisha shahani kawin tebe abi te midan ramefi tebe te mida hanunara comentaba que pues agradece mucho el que nos hayan compartido pues de sus logros, de lo que las hayan motivado y sobre todo de lo que esperan para poder ejercernos, sobre todo lo que esperan lograr en su cargo como funcionarias públicas. Vamos a continuar, ahora sí tenemos otras preguntas que nos gustaría mucho que ustedes nos compartieran. Doctora, ¿usted cómo ha podido incidir en el ámbito educativo como funcionaria pública?
Yes, muchas gracias. Pues yo les platicaba un poquito en mi recorrido como servidora pública. He tenido la oportunidad de ser directora de Educación y Cultura a nivel municipal, docente, y bueno, pues hoy que se me da la oportunidad como rectora, todos en el ámbito académico, efectivamente en el ámbito educativo, es súper importante crear estos programas encaminados. Sí, a lo mejor el tema de ayudar en, por ejemplo, me acuerdo mucho de un programa que impulsamos que fue apoyar con útiles escolares o apoyar con el tema de las becas, pero también es bien importante abrir más espacios y oportunidades, ¿no? Y yo creo que una gran oportunidad hoy es esta universidad intercultural, darle mayor difusión, saber que tienen 6 oportunidades aquí en la Universidad Intercultural con estas 6 licenciaturas que tenemos, que es enfermería, salud intercultural, desarrollo sustentable, arte y diseño, y se me va al comunicación intercultural, y bueno, pues hoy con 2 maestrías más, saber que nuestros jóvenes que viven en nuestras comunidades tienen todas estas oportunidades, aparte de las 6 licenciaturas, 2 maestrías más que hoy estamos iniciando, y que todos van enfocados al desarrollo de sus comunidades, a seguir preservando nuestra lengua, nuestra cultura, y que aparte nos dan la posibilidad de salir al exterior y de cambiar estos contextos, ¿no? Estas formas de vernos a las comunidades indígenas. Eso es bien importante saber, y bien lo decía, y seguramente me va a entender mucho María Elena, que estudió en una universidad intercultural, que nos puedan entender y nos puedan comprender, y que también puedan saber que no podemos ser medidos de la misma forma que algunas otras universidades, ¿no? Sino que tenemos nuestra particularidad. Eso es bien importante, y yo creo que eso es lo que yo puedo incidir en esta universidad, que somos diferentes, pero que de alguna manera lo que nos lleva a ser diferentes es que tenemos algo importante, es que es la vinculación con la comunidad. Esa vinculación con la comunidad lo que nos permite es salir allá afuera y poner en práctica que aprendimos en las aulas, ¿no? Que podemos ser buenos en salud, como enfermeros, como salud intercultural, que podemos cambiar o transformar a través del desarrollo sustentable. Entonces, es bien importante, yo creo, hoy que la Universidad Intercultural lo siga haciendo a través de esa vinculación comunitaria. Duntiri jamadi bahmia sochi gishkashika gihe gato nunagi temi netegi mai pefi hanunari befi shigi etzoransu. Muchas gracias, doctora, por compartirnos pues cuál es como que su mayor incidencia, ¿no? en este ámbito educativo desde la función pública. Y bueno, vamos a pasar a la otra pregunta, pero antes quisiera compartirles pues algunos comentarios que ya tenemos en la página del INALI de Facebook. Nos dice Angélica Cerit, dice: me da mucho gusto que mujeres indígenas que apoyen a las comunidades, la verdad es una satisfacción muy grande, que no tiene precio, lo digo porque yo lo hago. Saludos desde Sonora. Entonces, muchísimas gracias. Claro, Cervantes Apolinar nos dice: muchas felicidades, el reconocimiento a todas las mujeres que dignifican a la lengua materna que hablan. Jeica Barey nos dice: muchas felicidades a todas, mi respeto y admiración. Ezequiel Roque nos dice: saludos a todas, felicidades por el gran trabajo. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes, y pues si gustan dejarnos más comentarios o algunas preguntas, con todo gusto las estaremos dando a conocer. Y vamos a continuar con una pregunta para María Elena, como funcionaria pública para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado como funcionaria pública indígena y sobre todo como mujer indígena? Pues uno de mis mayores retos que he enfrentado pues es hacia una sociedad donde hay muchos estereotipos, ¿no? Donde sigue presente el racismo, la discriminación, sobre todo en algunos discursos de los funcionarios públicos. Considero que esto ha sido uno de mis grandes retos,
No solo es estar sumisos como mujer indígena, como pertenecer a un pueblo indígena, sino crear nuestros propios espacios, discursos incluyentes, interculturales, en la cual haya un respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. La intención mía es que desde esta trinchera podamos visibilizar a nuestros pueblos, las comunidades y las mujeres indígenas para generar conciencia y transformar a la sociedad, que sea una sociedad multicultural, multilingüe, dinámica con base a los nuevos contextos, ¿no? También aprovecho de decir que en este espacio donde estoy, pues estamos como con un gran equipo. El titular de la dependencia donde yo trabajo, él también pertenece a un pueblo indígena que es Chol, ¿no? Que en esta parte hemos trabajado en equipo, confío que estamos trabajando, seguimos, caminemos, sigamos caminando a las comunidades, para conocer las necesidades y estar como en compañía. El nuevo reto mío es seguirme preparando académicamente, esa es mi intención, ¿no? Prepararme más para ir lista, ir en las comunidades. La intención ya era regresar a mi comunidad, ¿no? Mi idea de estudiar desarrollo sustentable, pues vengo a la ciudad, migro a la ciudad, estudio y regreso a mi comunidad, ¿no? Para hacer los proyectos, trabajar la tierra. Y parte de esto, como que si ya saliste de la comunidad, ya tu gente te come más de la ciudad, ¿no? De que, pues, ¿para qué estudiaste si vas a regresar, no? Y eso como que ha sido uno de mis retos. Bueno, regreso con ideas nuevas, no a imponer, porque si bien los maestros de la vida son nuestros pueblos, también esto de completar técnicas nuevas, apoyarnos de los abuelos, de sus conocimientos, de todos ellos. Esto como que es un reto más para mí. Sí, efectivamente, estoy en una dependencia como funcionaria pública, pero también como mi proyecto personal es seguir por más, ¿no? Seguirme preparando académicamente, pues, escribir. También uno de mis ideas es, uno de mis sueños, la cual ya estoy trabajando muchísimo en ella, es escribir sobre los canjobales, escribir sobre el refugio, escribir sobre la guerra de Guatemala, escribir cómo es que los canjobales, o dar a conocer cómo es que los canjobales se han adaptado, ¿no? Cómo es que ellos han salido de una guerra que mis padres, los abuelos siguen lastimados, ¿no? Al hablar de la guerra de Guatemala, algunos esconden que pues todavía existe el miedo. Eso también es uno de mis grandes retos ahorita. Mi proyecto personal es dar a conocer muchísimo más. Dunti di Hamadi María Elena, escape que de una guita mínima perfi. Muchas gracias, María Elena, por compartirnos pues todo lo que has tenido que pasar, a lo mejor lo que has logrado y lo que estás haciendo, ¿no? En pro de de tus propias metas, ya lo decías, metas personales, pero que las sigues fortaleciendo, ¿no? Y sobre todo, pues, que va en pro de salvaguardar y de seguir protegiendo tu lengua y tu cultura. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que sería para Cielo. Con respecto a la atención de los migrantes hablantes de lenguas indígenas, ¿qué identifica desde la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué logros hay y qué falta por hacer en pro de los migrantes indígenas? Durante este año se hizo una serie de pláticas con las comunidades de pueblos indígenas aquí en la Florida, y se identificó que se necesitaba crear una oficina de atención integral para estos pueblos, en boca de la misma gente, de las mismas mujeres que acudieron a estas charlas. Y a partir del liderazgo de nuestro cónsul, el cónsul titular de aquí del Consulado de México en Orlando, Juan Sabines, se gestiona una ventanilla de atención integral para pueblos originarios e indígenas de México en el exterior, así se llama de manera abreviada BAIPOIME. Se inaugura el día 21 de agosto
y se pretende dar atención especializada a las necesidades de estas comunidades en su lengua materna, y para ello también se ha venido trabajando en conjunto, nos hemos venido organizando ya como Secretaría de Relaciones Exteriores y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, el INALI, para que pudiéramos, dado el caso que se llegue a necesitar intérpretes que no tenemos aquí nosotros, se pueda consultar con el INALI, con los intérpretes que el INALI ha certificado, y así poder ofrecer una atención digna a estas personas que quieren y exigen atención en su lengua materna. No es, con la creación de esta oficina no es que le estemos haciendo un favor a nuestros pueblos originarios, es una deuda histórica, como dice el presidente de la República, es algo que se le debe. Si el gobierno le falló allá en su tierra natal, compensar un poquito de lo que para facilitarles un poco la vida aquí en los Estados Unidos, en un contexto completamente diferente al que se vive en la tierra natal de uno. Hace falta personal, a mi parecer, y pues que es el sentir de otros compañeros en esta secretaría, hace falta personal que comprenda, que hable y que sea de esas mismas comunidades, personal hablantes de lenguas indígenas también en las secretarías, en las oficinas de los consulados en todos los Estados Unidos, y que esta misma oficina, que es una prueba piloto que se comenzó en el Consulado de México en Orlando, también se repliquen en los 50 consulados que hay en Estados Unidos. Sabemos de algunos consulados que ya están solicitando abrir esta misma ventanilla, pero falta mucho por hacer, y este es un pequeño comienzo de lo que sí se puede hacer con nuestras comunidades indígenas en el exterior, que por más que hayamos salido de nuestro México, aquí también nuestra gente merece atención de su gobierno mexicano. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Cielo, por compartirnos esto desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en específico, pues desde el Consulado de Orlando, del que tú estás ahorita trabajando. Yo creo que sí, como lo dices, a lo mejor hay muchas acciones que faltan por hacer, pero también pues felicitar, yo creo que las acciones que ya se están realizando en pro pues de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Indígenas que de alguna manera, como ya lo mencionábamos hace un momento, es difícil, ¿no? El sentir esa necesidad de estar fuera, y que a la vez pues complican, ¿no? Algunas situaciones, pero qué bueno que ya se están realizando acciones, y ojalá esto siga mejorando, que se pueda seguir creciendo en cuanto a las actividades en pro de los migrantes indígenas. Y bueno, vamos a darle uso a la palabra también a Manuela, que sí logramos volver a reconectarla. Y con ella quisiéramos, Manuela, si nos pudieras platicar cómo concibes la relación entre la visión de funcionaria pública y la visión de ser partícipe de una comunidad indígena. Pues realmente sí es una situación, voy a empezar por lo positivo, ¿no? En el momento en que uno tiene este encargo, o pues, estando en la administración pública, digo, gracias a Dios he estado en la federal como en la local, en la Ciudad de México, y ahora en la administración pública municipal, pues realmente tiene sus ventajas, porque uno puede entender lo que pretende el ciudadano, ¿no? La ciudadana, el niño, porque tenemos esa sensibilidad de ver lo que ellos necesitan, ¿no? Hasta para un simple escrito, por lo más sencillo que pudiera ser, ellos lo ven muy complicado. Entonces, cuando existe esa sensibilidad y salimos ahora sí, de un pueblo como es el municipio de Magdalena Jaltepec, y como muchos otros que tiene nuestro país,
al tener este contacto con la ciudadanía, pues nos permite tener una relación más sensible. Inclusive vuelvo a lo que comentaba hace rato, ¿no? Al ser sensible, consciente, utilizamos el lenguaje sencillo para dirigirnos hacia ellos, al alejarnos un poco del tecnicismo, ¿no? De los tecnicismos. Entonces, eso es por un lado lo que es ser empáticos como servidores públicos, ¿no? En cualquier nivel. Y estando a nivel local, pues se genera un poco más confianza, porque pues en cierta manera todos nos conocemos, aunque el que nos vea ya como parte de un gobierno municipal, siendo también uno de ellos, pues, que salió de esta sociedad y tuvimos esta oportunidad de irnos a prepararnos, sobre todo más en esta carrera que es el ámbito jurídico, y regresar sin ningún ego, al contrario, con toda la sencillez. Eso les genera un ambiente de confianza, ¿no? Sin que ellos pierdan ese respeto hacia el que los está gobernando, porque al final de cuentas es un gobierno municipal en el que tengo la dicha de formar parte, ¿no? Entonces, pues existe una reciprocidad, sobre todo de respeto. Yo lo veo aquí en el pueblo, en el momento en que estamos enfrente de un ayuntamiento, la sociedad misma muestra un respeto. En su mayoría, serán los poquitos que como que todavía viene este cuestionamiento de decir, ¿por qué ella? Y yo que soy hombre, no estoy dentro de este ayuntamiento, ¿no? Es algo importante mencionar que por mucho tiempo, pues los hombres eran los que llevaban la batuta, ¿no? La dirección del mismo municipio, pero sin embargo con las múltiples reformas que hemos tenido a nivel nacional, local, ha sido exigible que también desde los municipios se dé la paridad de género, ¿no? Y en tal sentido, pues también el desempeño de los cargos bajo los sistemas normativos mediante una asamblea general, pues también de la administración local del estado de Oaxaca principalmente, porque así lo exige la ley de las instituciones electorales del mismo estado, que exista esta cuota de género, ¿no? Nos refieren a mí un cierto porcentaje que al final de cuentas se ha ido logrando poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana, pero sí se ha logrado. Y a pesar de ello, digo, la mayoría, sobre todo de los hombres, ¿no? Sí hay ese respeto, ¿no? Serán los poquitos que todavía cuestionan usted por qué está ahí si no ha tenido no ha cumplido con todos sus cargos, ¿no? Bueno, pues yo les digo, pues ustedes me nombraron, pero pues aquí estamos dando batalla, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos quedamos con lo positivo de lo que hay en esta administración a la cual también formo parte, ¿no? En el municipio, de que hay un clima de respeto, ¿no? De obediencia, ¿no? Desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Desde el agente municipal, el comandante, ¿no? El policía, que también son cargos por asamblea, y muestran ese respeto y esa obediencia, ¿no? Y inclusive lo dicen, somos obedientes, porque son palabras que lo han transmitido o la han adquirido de generaciones pasadas, ¿no? Entonces, yo pienso que es esta reciprocidad más que nada lo que existe en esta relación como funcionaria y como partícipe de este municipio que también es un pueblo indígena o que forma parte del pueblo mixteco, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos abre otra perspectiva, porque no estamos
desde la cuestión de la administración pública federal, que estamos acotados a una verticalidad, ¿no? Porque así lo mandatan las mismas normas. Y en cambio aquí, pues viene también este sentido de horizontalidad, yo así lo veo, ¿no? Porque hay esa comunicación con la misma sociedad y con los mismos, pues, gobernados, ¿no? Porque al final de cuentas formamos parte de este gobierno municipal, licenciada y participantes y los técnicos. Manuela Ndunti dijo Madishka Shikagi Henu Yaranoya, Haninara Baja Numanya Kiñañu, Geso Divante Ige Shka Edi, Shka Pefino Na Befi, Bugi Ena, Hansa Maha Muya, Yen Mitsado Mefino Nuna Mefi, Hanubedi Hansi Genui, Etercedi Negi Pefi, Nuna Hoga Befi. Pues muchísimas gracias, Manuela. En mi lengua te quise felicitar y pues un reconocimiento por el esfuerzo que estás haciendo. Como bien lo dices, creo que eran actividades, funciones que solo le correspondían en algún momento a los hombres. Y yo creo que el hecho de que la hayas aceptado y decir, ustedes me propusieron, por ustedes estoy aquí, yo creo que habla del compromiso, de la responsabilidad que estás tomando para poder realizar estas funciones. No es fácil, ya todas comentaban hace un momento, pues las dificultades, los retos a los que se han tenido que enfrentar para poder desempeñar estos cargos, ¿no? Yo creo que todas merecen un gran reconocimiento por todo el esfuerzo, por toda la dedicación y sobre todo por el seguir luchando en pro de sus lenguas, de las culturas representadas en cada una de ellas, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar ya este conversatorio. No sin antes quiero darle lectura a otros comentarios que tenemos también en YouTube. Tenemos a Mariana Reina Gómez, que nos dice, ¿quién de ellas ocupará el pedestal Antigua de Colón? Pues a ver quién se anima a ocupar el pedestal. Dice igual Mariana Reina Gómez, todas son muy preparadas y además hablan su lengua materna. Fernando Membrilla Cortés nos dice, saludos Jessica, es muy importante la preservación de ustedes en puestos públicos como mujeres dirigentes y valientes. Jorge Alfonso Pacheco dice, me sentiría muy orgulloso de hablar como Jessica, la lengua ñañú, lengua hermosa, felicidades a todas las participantes, son las mejores, Dunti Dija Madi, Pashka Katsini, perdón si no lo pronuncié bien, y también Fernando Membrilla Cortés dice, yo quiero trabajar con alguna investigadora o investigador en idioma náhuatl. Y Fernando Membrilla Cortés otra vez nos dice, estoy estudiando náhuatl actualmente. Sí, se escucha muy bello el idioma ñañú, qué padre. Bueno, pues gracias a todos los que nos están acompañando en las redes sociales. Gracias por sus comentarios y pues felicidades a cada una de ustedes por su labor. Queremos cerrar pues con unas palabras de ustedes, algo que nos quieran compartir. Iniciaríamos con María Elena, ya para cerrar el conversatorio. Hijo adiós, Aisha Mazanil, doctora Xochitl, Cielo, Manuela, Jessica, hijo adiós a es y Magisnana ya en un septi, hijo adiós a es llave. Muchísimas gracias a todos por abrir este espacio, a las compañeras, a la doctora Xochitl, Cielo, Manuela, Jessica, por hacer que yo crezca más, ¿no? Por las aportaciones, mis admiraciones a cada una de ustedes, como también decir que desde esta trinchera, pues podemos aportar y apoyar muchísimo. No fue un camino fácil, de salir de casa, venir a una ciudad, empezar de cero, no hablar bien el español, sobre todo los recursos económicos, pero no fue imposible, ¿no? Cuando se quiere lograr algo, pues se lucha para llegar a eso, ¿no? Y también a todas las personas que nos están escuchando, que nosotros los pueblos indígenas estamos haciendo historia realmente, ¿no? Prueba de ello, aquí estamos nosotras ya ocupando un cargo en estas partes de los espacios, de las instituciones y
pues es una responsabilidad como también un reto, un compromiso de que nosotros podamos cambiar. Yo desde que estaba en la universidad no soñaba con ser funcionaria pública. Tampoco pensé que iba a poder ocupar un puesto, ¿no? También sigo trabajando para llegar a más. Tampoco estoy así como diciendo conforme de lo que he logrado, ¿no? Yo creo que yo aspiro a muchas cosas, deseo muchas cosas en mis proyectos personales, pero dentro de estos proyectos personales pues está mi pueblo, están los pueblos indígenas, todo esto lo hago en memoria de mi papá, ¿no? Que fue una de las personas que me orientó, me impulsó a llegar hasta aquí, porque pues él no tuvo la oportunidad de estudiar, tampoco mi mamá, pues entonces ellos pusieron su proyecto de vida en nosotros, es decir, ustedes tienen que salir a estudiar, tienen que hacer los cambios, tienen que hacer que nosotros nos reconozcan, ya no queremos maltrato a las mujeres, la discriminación, ¿no? Y entonces esto es como nuestro reto, es una responsabilidad traer toda la trayectoria, ¿no? De mis padres, de decir, pues aquí no considero y espero que hagan las cosas bien desde esta parte. Muchas gracias, María Elena. Doctora Xochitl. Poquiteshi no bubu ñaya. Muchas gracias a los que hoy estuvieron hablando y platicando. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir como mujer, como indígena mazahua? Pues que todavía tenemos mucho que hacer, muchos retos por vencer y muchos paradigmas también por romper, ¿no? Así que creo que vamos por buen camino. Veo a mis compañeras, a María Elena, a Cielo, a Manuelita, pues que seguimos picando piedra, ¿no? Y que esto nos dará muchos resultados para nuestras comunidades indígenas y sobre todo seguir abriendo oportunidades para muchas mujeres. Creo que las mujeres tenemos mucho que dar, sin hacer de menos obviamente a nuestros compañeros hombres, pero hoy tenemos que aprovechar estas oportunidades, seguir adelante desde las trincheras que nos toquen. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes a través de la Universidad Intercultural del Estado de México y a todos aquellos que nos escuchan, bueno, pues esta es su universidad, aquí los estaremos esperando. Muchas gracias, Jessie, por darnos la oportunidad de estar en esta charla, en este conversatorio, y la verdad es que yo me quedo fascinada con todo lo que hoy nuestras compañeras nos han platicado en su trayectoria laboral y en sus historias de vida. Un abrazo. Muchas gracias. Yo creo que al contrario, el gusto ha sido para nosotros el poder contar con cada una de ustedes. Cielo, también nos gustaría escucharte. Te me mach ayayi lontalte y mach es na batzil cope agwe meyipal akushle halik mayup me 20 más taga pasik ya hasta pasel te me ay la meyipale más me la botanik akames hunesh kahualtik tratando de motivar un poco a los jóvenes de mi comunidad, los que me entienden, los que entienden mi lengua, de que todo es posible, que con la ayuda de Dios y la fe que uno pueda tener, que luchen por sus sueños. Yo entré por la puerta trasera, siempre lo he dicho. Yo comencé de cero, entré por la puerta de atrás, no la puerta principal, pero he logrado abrir camino y quizás ese mismo camino para futuras generaciones que vean el ejemplo de que con dedicación, con paciencia, es fácil decirlo, pero me ha costado mucho, sobre todo, fortalecer mi paciencia. Alguien reconoció esa virtud que se ha forjado en mí, de que he esperado muchísimos años para llegar a este espacio y sigo soñando y trabajando para cumplir otros sueños que tengo a futuro, pero que, como dijo alguna vez una persona defensora de los derechos humanos, dijo, si no hay una mesa para nosotras, las mujeres,
en la mesa de los varones o en la mesa de los más importantes, pues pongamos nuestra propia mesa y pongamos más sillas para que más mujeres se puedan sentar y puedan también tomar parte de lo que, en este ámbito. Y ese que sea nuestro propósito, que sea un propósito de ayuda mutua y que, como dijo la doctora Xochitl, si en algo les puedo apoyar, si de algo les puedo servir, estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar en las redes sociales como Cielo Gómez. No me estoy haciendo promoción, pero estoy en Facebook como Cielo Gómez y allí estamos para servirles. Gracias por su invitación. Muchas gracias, Cielo, por esas palabras. Yo creo que muy, muy motivadoras. Como dices, para todos los que nos están escuchando, yo creo que es importante y admirable, ¿no? El poder escucharte, el poder oírlas a todas. Y como dicen, los sueños se pueden hacer realidad. Vamos a intentar también con Manuela, que nos dé algunas palabras para cerrar. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, maestra Xochitl, Jessie. Pues principalmente un agradecimiento a todo el INAL y no al director general, a los directivos de allí, a todo el personal, ¿no? La maestra Sandra, Jessie, bueno, por esta participación y por permitirnos a nosotras como mujeres de pueblos indígenas de ser partícipes en estos eventos públicos y que trascienden no nomás a nivel nacional, sino internacional en virtud de las tecnologías que tenemos actualmente para expresarnos y manifestarnos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, enriquecer nuestros conocimientos, ¿no? Lo cual también agradezco a las maestras Cielo, Xochitl, María Elena, por compartir, ¿no? Creo que en este camino de la vida siempre nos quedamos con algo de cada una de las personas con quien interactuamos, ¿no? Asimismo, me permito decir como un comentario también de seguir actualizándonos, ¿no? Seguir actualizándonos porque la vida es una escuela, jamás terminamos de aprender. ¿Y por qué no siempre en este caminar del conocimiento buscar siempre la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? No nomás que esto se quede en los marcos normativos, sino también en la realidad misma, ¿no? Y sí se puede, lo estamos viendo desde las células de la sociedad más pequeñas, que son los municipios, donde se está persiguiendo la igualdad de género, la paridad de género en los espacios de toma de decisiones, y lo estamos viendo, y la misma sociedad está concientizándose que es necesario que la participación de hombres y mujeres se vea desde los espacios que dirigen a los pueblos y a las sociedades, ¿no? También en este sentido, pues, invito a las mujeres a ser partícipes en los espacios de toma de decisiones, de salir y decir, yo también quiero participar, yo quiero estar presente, yo quiero estar, quiero que mi opinión sea escuchada hacia los demás, no nada más decir, mi esposo es el partícipe, mi compañero, el amigo, el papá, es el que puede aspirar o tener un cargo en la administración pública, también las mujeres lo podemos hacer, ¿no? Y pues también seguir colaborando, aportando un granito de arena en la toma de decisiones de este gran país, ¿no? No quedarnos con lo que ahorita tenemos, sino siempre buscar más y desde luego, ¿no? Siempre con esta sencillez y la humildad, ¿no? Que nos caracteriza. Nos caracteriza como parte integrante del pueblo indígena, ¿no? Entonces, creo que me quedo muy agradecida, ¿no? Por la enseñanza que me deja esta participación, a la cual agradezco la invitación que se me hizo, y pues como mujeres podemos aportar muchas ideas, muchas acciones, y sí lo podemos hacer. Los invito hacia a la sociedad, sobre todo a las mujeres indígenas, que salgamos. Somos la voz de este país, al igual que los hombres,
que salgamos, porque nos esperan muchos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuela. Gracias a todas por compartirnos estas palabras. Y bueno, quiero darle lectura a los últimos comentarios de las redes. Nos dice Blanca Garza, el papel de la mujer indígena es muy importante. Itzel Vargas nos dice mi reconocimiento y admiración para todas ustedes. Tino Hernández dice, excelente trabajo el que realiza cada una de ustedes. Como bien lo comentan, falta mucho por hacer y la participación de la mujer es esencial para el rescate de las lenguas originarias, en la toma de decisiones, implementación de proyectos de las comunidades, entre otras. Ni Tashaushin, gracias. Bueno, pues con esto concluimos. Dunti di jamadiga to i shkanti nihu jamadista eshenu yayadanga bahnya shaet en dunti ya mefi kabunehe mada et dunti di ni uya fai kamudi mehai di bante ihu gitani numara ya rati mada sogi hanu naradango gato ya nyaki mancheto shimai madanka numara ya pa di ni. Muchas gracias a las participantes, muchas gracias por acompañarnos, por expresarnos estas palabras y sobre todo por motivarnos. Gracias a todos los que siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Los invitamos a que sigan pues las demás actividades que todavía están programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, es hasta el 10 de septiembre. Entonces, no se pueden perder, todavía tenemos más conversatorios que van a estar transmitiéndose igual. Las pueden encontrar en la página del INALI o bien en las redes sociales. Dunti di Hamadi, Ganuhu Man Arapa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ramue iwe ritemaniru. Arue aprarom ra itim hu. Arue apnewar llega wi México anelime. Diga yen niru. Gen gauchiri turga ye cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o Ralámuli-Raicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua Ralámuli-Raicha. Muki, Raromri, Ligi Wejune. Enen Hua Prasuwa Narni Ragetemra. La Suwa Winimri Nochli, Tauresi Unargete Mesa para, o Pacha, Rira Itali. Nerem Hu, Apagara Suwa Narniwa. Riga Be Wagme, Nibrame. Ungi Niro, Ungi Raram Niro, Ungi Gen México Spreg Niro. Guaru Nurame, Gen México.